¿Qué es más peligrosa? ¿Una serpiente en un jardín o una traición en una cena de gala? Comenta al final cuál crees que es la respuesta. Suscríbete para no perderte las historias más intrigantes. Esta noche se suponía que sería su coronación. Amber Collins, deslumbrante en seda carmesí, estaba de pie junto al hombre que había conquistado, el titán multimillonario Richard Hayes. En el gran salón de baile del Hotel Grand Astoria de Madrid, rodeada por la élite de la ciudad, ella era la vencedora indiscutible. Los susurros lo confirmaban. Cada mirada de lástima hacia ella, cada desaire hacia la silla vacía de su esposa, era un testimonio de su triunfo sobre la mujer a la que había reemplazado. Apretó el brazo de Richard, su pulsera de diamantes brillando como una declaración silenciosa de su nuevo reinado. Pero una victoria no se sella hasta que el vencido admite la derrota. Y Catherine Hayes no estaba por ninguna parte. Poco sabía Amber que la guerra estaba lejos de terminar. La verdadera reina no había abdicado de su trono. Solo estaba esperando el momento perfecto para dar el jaque mate. Amber Collins se miró en los ventanales de suelo a techo del ático de Richard. Debajo, las luces de Madrid brillaban como un manto de diamantes dispersos, un reino a sus pies. Llevaba un vestido carmesí de un diseñador tan exclusivo que su nombre solo se susurraba en las primeras filas de la Semana de la Moda de París. El vestido se aferraba a su cuerpo como una segunda piel, una declaración audaz y descarada. Su cabello rubio caía en cascadas de ondas perfectas, y el collar de Van Cleef & Arpels, que descansaba sobre su clavícula, un regalo de porque sí de Richard, pesaba más que nunca esta noche. Se sentía como una corona. Esta noche era la gala anual de innovadores de la corporación Hayes. Pero para Amber era mucho más. Era su debut público, su coronación. Durante los últimos 8 meses, había sido un secreto delicioso y escandaloso. La estratega de redes sociales de 28 años, que había capturado el corazón y la billetera del magnate tecnológico de 52 años. Richard Hayes. Su romance había sido el tema de chismes susurrados en restaurantes caros y en tabloides que difuminaban su rostro lo suficiente como para mantener una pizca de negación. Pero eso había terminado. Hace 2 semanas, Richard finalmente lo había hecho. Había dejado a su esposa. Se había mudado del caserón rancio y adinerado que compartía con Catherine, y se había instalado en este ático elegante y sin alma con ella. Le había dicho las palabras que ella había esperado, con la voz cansada pero resuelta sobre una botella de Burdeos Vintage. Se acabó. Se lo he dicho. Ahora estoy contigo. Amber había fingido simpatía, por supuesto. Había colocado una mano perfectamente cuidada sobre la de él, con los ojos muy abiertos con preocupación fingida. «Oh, Richard, ¿cómo se lo tomó la pobre?» «Catherine es pragmática», murmuró él, evitando su mirada. «Fue tranquila, siempre tan tranquila. Tranquila». Amber despreciaba esa palabra. La tranquilidad era para ratones y bibliotecarios. Era para la mujer que estaba a punto de ser borrada. Catherine Hayes, la historiadora, la académica, la mujer que usaba zapatos cómodos y probablemente pensaba que una noche salvaje era terminar un crucigrama. Amber había buscado fotos de ella en Internet. No había muchas, solo unas pocas de galas de hacía años, donde Catherine se paraba ligeramente detrás de Richard, una sonrisa agradable, pero olvidable en su rostro, vestida con tonos apagados que gritaban «personaje secundario». Era una reliquia, una fotografía en blanco y negro en la vibrante y tecnicolor nueva vida de Richard, una vida que Amber ahora pintaba de un brillante y glorioso carmesí.
estás deslumbrante. La voz de Richard la sacó de su ensueño. Se paró detrás de ella, ajustándose la corbata negra. Se veía distinguido, poderoso, pero ella podía ver el leve temblor en sus manos, el ligero brillo de sudor en su frente. Estaba nervioso. Bien. Significaba que esto era real. Simplemente deslumbrante, repitió, sus manos aterrizando en su cintura. Olía a colonia cara y a ansiedad. ¿Estás listo para enfrentarte a los lobos? Amber se giró en sus brazos, su sonrisa un arma deslumbrante. Cariño, estoy lista para convertirme en su reina. Le alisó la corbata, un gesto íntimo y posesivo. No más esconderse, no más a escondidas. Esta noche, todos ven que soy la mujer a tu lado. La futura señora Hayes. El título flotó en el aire entre ellos. Aún no le había pedido matrimonio, pero era un hecho. El divorcio sería complicado, por supuesto. 15 años de matrimonio. Pero Richard tenía a los mejores abogados que el dinero podía comprar. A Catherine se le pagaría, se la enviaría a vivir su vida tranquila con un acuerdo cómodo, y luego comenzaría el verdadero cuento de hadas. Sobre Catherine, comenzó Richard, su voz baja. Su abogado llamó al mío. Está siendo difícil. La sonrisa de Amber se tensó casi imperceptiblemente. ¿Difícil cómo? ¿Qué quiere? Más dinero. Que se quede con la casa de los Hamptons. De todos modos, está decorada como un museo para gente triste. No es eso, suspiró. Simplemente no responde a las ofertas de acuerdo. En absoluto. Su abogado solo dice que la señora Hayes está revisando sus opciones. Revisando sus opciones. Amber resopló, un sonido seco. ¿Qué opciones tiene? No ha trabajado en una década. Ha vivido de tu nombre, de tu éxito. Su única opción es aceptar la generosa oferta y desaparecer con gracia. Richard suspiró, pasándose la mano por el cabello entrecano. Lo sé. Solo no quiero un espectáculo, Amber. No esta noche. Esta noche es importante para la empresa, para nosotros. No habrá espectáculo, ronroneó ella, besándole la mejilla, dejando un rastro débil y brillante de su iluminador en su piel. Lo limpiaría más tarde, pero por ahora era una marca de propiedad. No se atreverá a mostrar la cara. Una mujer despechada estará en casa llorando en un tarrón de helado y viendo películas viejas. No tendría el valor de enfrentarse a nuestro mundo. Amber realmente lo creía. En su mundo, el poder era ruidoso. Se exhibía en la manga, se mostraba en tu Instagram, se anunciaba en comunicados de prensa. Catherine Hayes no tenía nada de eso. Era analógica en un mundo digital. Su poder, si alguna vez lo tuvo, se había desvanecido hace mucho tiempo, subsumido en la imponente sombra de Richard. Mientras descendían en el ascensor privado, el silencio solo era roto por el suave zumbido de la maquinaria. Amber revisó su reflejo por última vez. Se veía invencible. Se sentía invencible. Esta noche entraría en la luz y reclamaría todo lo que creía que se le debía. El hombre, el dinero, el estatus, el nombre. Se pondría de pie en ese escenario de la sociedad de Nueva York, y todos sabrían que la tranquila y pragmática Catherine Hayes era historia antigua. El futuro era Amber Collins, y el futuro era deslumbrante. El caserón en el Upper East Side era la antítesis del nuevo ático de Richard. Estaba lleno de la historia tranquila y acumulada de una vida, de un matrimonio. Los estantes rebosaban de volúmenes encuadernados en cuero, con los lomos agrietados por el uso. El aire olía a aceite de limón y a papel viejo. Un olor ante el que Amber habría arrugado la nariz.
Para Catherine Hayes era el olor a hogar. Un hogar que ahora se sentía como un mausoleo. Catherine se paró frente a un pesado y ornamentado espejo en su dormitorio, una habitación en la que Richard no había dormido en meses. No estaba llorando. Las lágrimas habían venido y se habían ido en los primeros días, después de su confesión, calientes y furiosas, luego lentas y escalofriantes. Ahora, una extraña y fría calma se había instalado en sus huesos. Miró su reflejo y, por primera vez en mucho tiempo, no vio solo a la esposa de Richard Hayes, sino a Catherine Archer, la mujer que había sido antes que él. Tenía 49 años, aunque la mayoría la adivinaba más joven. Su cabello oscuro, sin teñir, tenía hilos de plata en las sienes que se negaba a ocultar. Su rostro, libre de rellenos y botox, tenía finas líneas alrededor de los ojos. Líneas de risa, de preocupación, de 15 años de vida. No llevaba un vestido llamativo carmesí. Su elección para la noche era un azul oscuro, casi negro. Un vestido de crepé de seda hecho a medida, con mangas largas y un corte engañosamente simple. Era un vestido que no clamaba por atención. Lo comandaba a través de su pura elegancia discreta. Era la armadura de una guerrera, disfrazada de alta costura. Su teléfono vibró en el tocador antiguo. Era su abogado, Daniel Peterson. «Catherine, ¿estás segura de esto?» Su voz estaba teñida de preocupación. Daniel era un viejo amigo, uno de los pocos que no la había tratado como un frágil pedazo de vidrio desde que se conoció la noticia. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Daniel», respondió ella, con voz firme. «Ir allí esta noche es meterse en la guarida del león. Él tendrá a ella en el brazo. La prensa estará allí. Es su fiesta de presentación. Está diseñada para humillarte». «La humillación es una cuestión de perspectiva», dijo Catherine suavemente, recogiendo un par de sencillos pendientes de perlas y diamantes, un regalo de su propio padre el día de su graduación. «Ellos esperan que me esconda, que me desmorone. Han construido una narrativa en la que yo soy la esposa patética, la víctima. No pueden completar esa historia sin mi participación». «¿Y no vas a participar?» Una pequeña sonrisa irónica tocó sus labios. «Oh, voy a participar, Daniel. Simplemente no voy a seguir su guión. Traigo el mío». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Los documentos están en mi maletín. Te veré en la esquina de la 59th y la 5th a las 9 en punto. Entraremos juntos». «Gracias, Daniel, por todo». Colgó y miró alrededor de la habitación. En la pared había una fotografía enmarcada, polvorienta y olvidada. Era de hace 20 años, una Catherine mucho más joven y un Richard mucho más joven de pie frente a un garaje destartalado en Palo Alto. Richard tenía un brazo alrededor de ella, una sonrisa engreída en su rostro. Ella sostenía una pila de papeles, su propia expresión, una mezcla de agotamiento y feroz determinación. Eso fue antes de la corporación Hayes. Eso fue antes de los miles de millones. Eso fue cuando solo era C&R Innovations, Catherine y Richard. Amber Collins vio a una mujer que no había trabajado en una década. El mundo vio a una esposa de la sociedad, una nota a pie de página en la biografía de un gran hombre. Todos habían olvidado, y Richard había elegido convenientemente olvidar quién había escrito el primer capítulo. Catherine había conocido a Richard en un seminario de posgrado en Stanford. Ella era la brillante estudiante de historia con una sorprendente aptitud para la lógica y los sistemas. Él era el carismático estudiante de negocios con 1 millón de ideas,
y ninguna disciplina. Fue su herencia, una suma modesta de su abuelo, lo que había proporcionado el capital inicial para su primera empresa. Fue su metodología de investigación lo que él adaptó para crear el algoritmo predictivo que se convirtió en la piedra angular de su imperio. Ella era la que pasaba noches sin dormir codificando, depurando y escribiendo el plan de negocios mientras él estaba fuera, encantando a los inversores con una visión que ella había diseñado. Cuando se casaron y la empresa despegó, la narrativa había cambiado. Era más fácil para el mundo entender la historia del genio solitario y su esposa. Los abogados redactaron documentos que convertían a C&R Innovations en la singular corporación Hayes. Le aconsejaron que diera un paso atrás para evitar conflictos de interés. Él le prometió que eran un equipo, que su nombre podría no estar en la puerta ya, pero que ella ya era y siempre sería su socia igualitaria. Un socio silencioso, lo llamó él. Nuestro secreto, había dicho, el fundamento sobre el que se construye todo esto. Ella le había creído. Había cambiado su asiento en la mesa por una vida de apoyo tranquilo, criando a sus 2 hijos, ahora en internados y universidades, gestionando sus hogares y organizando una vida social que abría puertas que él nunca podría haber desbloqueado por su cuenta. Ella había sido la base silenciosa y constante, y ahora él estaba tratando de demolerla para construir un nuevo ático encima. Un hombre tonto, muy tonto. Había olvidado que las fundaciones tienen títulos de propiedad legales. Ella cogió una delgada cartera de cuero de su escritorio. Dentro estaban los documentos de constitución originales para C&R Innovations, el acuerdo de asociación firmado y el contrato notariado del día en que la empresa se reestructuró. Un contrato que los abogados de Richard le habían asegurado que era una mera formalidad. Pero que su propio padre, astuto, había insistido en que contuviera una cláusula de perpetuidad. Una cláusula que establecía que su participación del 50%, como socia fundadora, aunque silenciosa, no podía ser disuelta o diluida sin su consentimiento expreso por escrito ante cualquier disolución de su asociación personal o profesional. Una disolución que él acababa de iniciar. Pensó que se estaba divorciando de un ama de casa. Estaba a punto de descubrir que se estaba divorciando de su cofundadora. Amber Collins pensó que esta era una batalla por un hombre. ¡Qué mente tan pequeña! Catherine no estaba luchando por Richard. Él era un premio manchado que ya no quería. Ella estaba luchando por el trabajo de su vida, su legado, el imperio que había construido en silencio. Se miró por última vez en el espejo. El vestido azul marino era perfecto. Era el color de un cielo de medianoche justo antes del amanecer. Era el color de un océano profundo y tranquilo, un océano con una resaca traicionera. Los leones en su guarida estaban a punto de llevarse una sorpresa. La mujer que pensaban que era un cordero, de hecho, era la dueña del circo. El salón de baile del hotel Grand Astoria era una sinfonía de exceso. Lámparas de araña de cristal, cada una del tamaño de un coche pequeño, derramaban luz sobre un mar de esmóquines y vestidos de diseñador. El aire zumbaba con el tintineo de copas de champán, risas fingidas y el zumbido implacable de la ambición. Este era el reino de Richard Hayes, y esta noche él estaba en la corte. Estaba cerca de la gran entrada con Amber aferrada a su brazo. Su vestido carmesí un corte de desafío contra la paleta más conservadora del dinero antiguo. Ella estaba radiante, exudando el brillo de una vencedora que era imposible de ignorar.
Cada persona que se acercaba a ellos, un miembro de la junta, un CEO rival, un columnista de sociedad, tenía la misma mirada en sus ojos. Una pizca de curiosidad hacia Amber, un rastro de lástima por la ausente Catherine y un respeto primordial por el poder de Richard. Un poder que le permitía reescribir su vida con un estilo público tan audaz. Richard, muchacho, pareces un hombre que acaba de cerrar el trato de su vida. Resonó la voz de Arthur Vance, un banquero de la vieja escuela. Sus ojos se deslizaron hacia Amber. Y veo que has adquirido un nuevo y deslumbrante activo. La sonrisa de Amber fue impecable. Señor Vance, un placer. Soy Amber Collins. Ofreció su mano, su agarre firme. Ella no era solo un activo, era una futura accionista. Encantado, murmuró Vance, volviéndose hacia Richard. Un movimiento audaz, Richard, muy audaz. ¿Y cómo está? Bueno, ¿cómo está Catherine? Catherine y yo hemos decidido separarnos, dijo Richard, la línea ensayada sonando suave y estéril. Es de mutuo acuerdo. Ambos sentimos que era hora de un nuevo capítulo. Ah, un nuevo capítulo, repitió Vance, asintiendo sabiamente, mientras sus ojos contaban una historia diferente. Toda la sala sabía qué tipo de capítulo era este. Amber se deleitaba en estos intercambios. Le encantaba la forma en que las mujeres la miraban, una mezcla de envidia y desdén. Envidia por su juventud, su belleza y su proximidad al poder. Desdén por la forma descarada en que lo había tomado. No le importaba. Su juicio era el combustible para su fuego. Captó la mirada de Beatrice Kensington, una mujer que presidía 3 grandes organizaciones benéficas y había sido una de las amigas más cercanas de Catherine. Beatrice le dirigió una mirada de hielo puro antes de darle la espalda por completo. «No le hagas caso», susurró Amber a Richard, apretándole el brazo. «La vieja guardia siempre se resiste al cambio. Aceptarán la idea una vez que se den cuenta de que no me voy a ir a ninguna parte». Pero Richard no estaba escuchando. Sus ojos seguían mirando hacia la gran puerta, una tensión sutil endureciendo las líneas alrededor de su boca. Estaba esperando, preparándose para un fantasma que rezaba para que no se materializara. Cada vez que las puertas se abrían para admitir a nuevos invitados, sus hombros se tensaban. «Relájate, cariño», murmuró Amber, trazando un dedo por su solapa. «No va a venir. Te lo dije. No tiene el valor para hacerlo». La noche transcurrió. Una actuación cuidadosamente orquestada de poder e influencia. Richard tenía programado dar el discurso principal después de la cena, donde anunciaría una nueva fundación benéfica multimillonaria, un movimiento diseñado para presentarlo como un visionario benévolo, no solo como un magnate despiadado. Amber sabía que la fundación había sido idea suya, una brillante pieza de relaciones públicas para suavizar la imagen del hombre que dejaba a su esposa de 15 años por una mujer más joven. Sería su fundación, la Fundación Hayes y Collins. Ya había diseñado el membrete en su mente. Tomaron sus asientos en la mesa principal, un estrado largo con vistas a toda la sala. Amber estaba sentada a la derecha de Richard, el lugar de honor. El asiento a su izquierda, tradicionalmente reservado para su cónyuge, estaba notablemente vacío. Una declaración silenciosa que gritaba su victoria. Los camareros comenzaron a servir el primer plato, una delicada mezcla de langosta y aguacate que Amber apenas tocó. Su estómago era un nudo de nervios emocionados. Observó la sala, su sala, absorbiendo el poder, la riqueza, el espectáculo.
Esta era su vida ahora. Este era su escenario. El cuarteto de cuerdas tocaba algo de Vivaldi, una banda sonora civilizada para el salvajismo tranquilo de la escena social. El murmullo bajo de la conversación continuó sin cesar. Luego, ocurrió un cambio sutil. Comenzó cerca de la entrada, una ondulación en el tejido de la sala. Una conversación se detuvo, una cabeza se giró, luego otra. El murmullo no se detuvo, pero su tono cambió, hundiéndose en un susurro urgente y silencioso. Richard también lo sintió. Dejó su tenedor, con los nudillos blancos. ¿Qué es? Amber siguió su mirada hacia la puerta. Al principio no vio nada, solo la afluencia habitual de rezagados. Luego, la multitud se separó ligeramente, como si hiciera paso para la realeza. Y allí estaba ella, Catherine Hayes. No fue la entrada que Amber había fantaseado. No hubo gritos, ni confrontación, ni súplicas patéticas. Solo una calma profunda y majestuosa. Catherine Hayes se paró en la entrada, no como una mujer despechada, sino como una reina que inspecciona su dominio. Su vestido azul marino parecía absorber la luz brillante del salón de baile, convirtiéndola en un punto de quietud en un mar de destellos frenéticos. No estaba sola. A su lado estaba Daniel Peterson, su afilado traje de abogado y su cabello plateado, proyectando un aura de autoridad inexpugnable. El cuarteto de cuerdas pareció flaquear por un momento, el Vivaldi tartamudeando antes de reanudarse, sonando ahora débil e irrelevante. Todos los ojos en la sala estaban sobre Catherine. Vieron no a la esposa triste y abandonada que esperaban, sino a una mujer de formidable aplomo y gravedad. Miró directamente a la mesa principal, su mirada pasando por los dignatarios menores y aterrizando con tranquila intensidad en Richard. Richard se congeló, el color desapareciendo de su rostro. Parecía un hombre que había visto un fantasma que acababa de entregarle un aviso de desalojo de su propia casa. Amber sintió una oleada de furia caliente. «¿Qué hace aquí?», siseó, su voz un susurro venenoso. «¿Quién la dejó entrar? La seguridad debería echarla». Pero Catherine no era una intrusa. Era Catherine Hayes. Su nombre estaba en la lista del comité anfitrión, un detalle que Richard había pasado por alto convenientemente en su prisa por borrarla. Tenía todo el derecho a estar allí. Con una gracia lenta y deliberada, Catherine comenzó a caminar hacia la sala. No se dirigió directamente a la mesa principal. En cambio, se movió a lo largo del perímetro, un camino que la llevó junto a las personas más influyentes de la sala, y comenzó a saludarlos. «Arthur», dijo, su voz cálida y clara mientras se acercaba a la mesa de Arthur Vance. «Qué alegría verte. Y Martha, ese color es divino en ti». El viejo banquero que acababa de evaluar condescendientemente a Amber se puso de pie. «Catherine, querida, no esperábamos verte. Te ves maravillosa, absolutamente maravillosa». Ella sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. «Gracias, Arthur. Ha pasado demasiado tiempo». Se movió a la siguiente mesa, saludando a Beatrice Kensington, la mujer helada que había despreciado a Amber. El rostro de Beatrice se deshizo en una amplia sonrisa de alivio. Se puso de pie y abrazó a Catherine calurosamente. «Me alegro tanto de que hayas venido», susurró Beatrice, lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas lo oyeran. «Todos hemos estado tan preocupados». «No hay necesidad de preocuparse, Beatrice», respondió Catherine con calma. «Estoy perfectamente bien».
Fue una actuación magistral. Con cada saludo, cada apretón de manos, cada sonrisa compartida, ella estaba restableciendo su territorio. No era una extraña que se colaba en una fiesta. Era la matriarca que recordaba a sus súbditos sus lealtades de larga data. Tenía historia con estas personas. Había participado en las juntas de sus organizaciones benéficas. Había organizado sus recaudaciones de fondos y había asistido a las bodas de sus hijos. Amber era una novedad, un objeto brillante y nuevo. Catherine era la base. Desde su posición en la mesa principal, Amber la observó, su rabia aumentando con cada paso que Catherine daba. Esta era su noche, su victoria. Y esta mujer, este fantasma del pasado, se estaba deslizando por la sala y robando su protagonismo con nada más que un tranquilo «hola» y una sonrisa confiada. Estaba convirtiendo la coronación de Amber en un espectáculo secundario. «Richard, haz algo». Amber se enfureció, sus uñas cuidadas clavándose en su brazo. «Baja allí. Sácala de aquí. Esto es humillante». Pero Richard estaba paralizado. Vio a su esposa moverse por la sala, no con miedo, sino con una sensación de pavor que amanecía. Esta no era la mujer tranquila y pragmática que había dejado. Esta era otra persona. Alguien a quien no había visto en mucho tiempo. La mujer de la fotografía de Palo Alto. La mujer con los ojos feroces y decididos. Finalmente, el lento y deliberado circuito de Catherine la llevó al pie del estrado. Se detuvo, sus ojos al mismo nivel que los de ellos. Todo el salón de baile estaba ahora en silencio. Toda pretensión de conversación abandonada. El cuarteto de cuerdas se había rendido por completo. El único sonido era el zumbido débil del aire acondicionado. Catherine miró a Richard, y por un momento, Amber vio un destello de los 15 años de historia compartida en sus ojos, una tristeza profunda y compleja. Pero desapareció en un instante, reemplazada por una resolución fría e ilegible. Luego su mirada se dirigió a Amber. No la fulminó, no la despectivizó. Simplemente la miró. Una larga mirada que abarcó el vestido carmesí, las joyas brillantes, la expresión desafiante. Era la mirada que un historiador podría darle a un artefacto particularmente llamativo y, en última instancia, insignificante. En ese momento, Amber Collins, por primera vez en su vida, se sintió total y completamente impotente. Ella era la que estaba en el centro de atención, junto al multimillonario, usando los diamantes. Pero ella era la que se sentía como una intrusa. Catherine Hayes no le había dicho una sola palabra, pero ya había perdido. El silencio se estiró, denso y sofocante. Era un cuadro de alto drama. La amante triunfante, el esposo en pánico y la esposa que se negaba a interpretar su papel asignado. Fue Amber quien se rompió primero. El silencio era el territorio de Catherine. Amber prosperaba en el ruido, en las declaraciones, en la acción. Con una risa temblorosa y condescendiente, se inclinó hacia Richard, hablando en un susurro teatral diseñado para ser escuchado. «Richard, cariño, parece que tu pasado ha vuelto para perseguirnos. Quizás alguien debería conseguirle un vaso de agua y llamarle un taxi». El insulto, tan juvenil y mezquino, flotó en el aire. Era una táctica desesperada para reencuadrar a Catherine como una figura histérica y patética. La expresión de Catherine no cambió. Ignoró a Amber por completo, como se ignoraría a una mosca zumbando. Su atención se mantuvo únicamente en Richard. «Richard», dijo,
Su voz no era fuerte, pero se oía con claridad cristalina en toda la sala silenciosa. Necesitamos hablar. Ahora no, Catherine. Él logró decir, su voz tensa. Este no es el momento ni el lugar. Al contrario, respondió ella, dando un solo paso más cerca del estrado. Creo que este es el momento y el lugar perfectos. Esta gala es una celebración de la innovación, ¿no es así? De los fundamentos del éxito. Creo que es importante que todos entiendan el verdadero fundamento de la corporación Hayes. Un murmullo nervioso se extendió por la audiencia. Esto era mejor que los chismes. Esto era una ejecución pública. Daniel Peterson, su abogado, se movió para pararse a su lado, colocando su maletín en una mesa vacía, con un suave clic definitivo. Amber, viendo a Richard flaquear, decidió presionar su ventaja. Se puso de pie, una columna de furia carmesí. Creo que deberías irte. Estás haciendo un espectáculo. Te estás avergonzando a ti misma y a todos aquí. Finalmente, Catherine giró la cabeza y miró a Amber. La fuerza total de su mirada fría e inteligente fue sorprendente. Señorita Collins, dijo, su tono cortés pero con un filo de acero. Cuando los adultos están hablando, es costumbre que los niños se mantengan en silencio. Por favor, siéntese. Está arrugando su vestido. El desaire fue tan rápido, tan preciso y tan inesperado, que algunas personas en las primeras filas jadearon. Amber se puso de un rojo feo y profundo, hundiéndose de nuevo en su silla, como si la hubieran empujado. Ella había intentado involucrarse en una pelea callejera, y Catherine la había desarmado con el bisturí de un cirujano. Catherine se volvió hacia Richard, su breve descarte de Amber completo. Tienes 5 minutos para reunirte conmigo en la sala de fundadores, Richard. Podemos hacer esto en privado o podemos hacerlo en público. La elección es tuya. Pero no te equivoques, lo haremos. Esta noche. La sala de fundadores era una pequeña biblioteca privada al lado del salón de baile principal, reservada para los miembros de la junta directiva de la empresa. El nombre en sí mismo era una cruel ironía que no pasó desapercibida para Richard. Miró al mar de caras, sus colegas, sus inversores, los medios. Todos lo estaban viendo, esperando. Pudo ver toda su vida, su cuidadosamente construido imperio de mentiras, tambaleándose al borde del abismo. Una confrontación pública sería catastrófica. Bien, murmuró, la palabra con sabor a ceniza. Tiró su servilleta sobre la mesa y se puso de pie. Sus movimientos rígidos y espasmódicos. No miró a Amber. No podía. Bajó los escalones del estrado y siguió a Catherine, con Daniel Peterson siguiendo sus pasos, su mano firmemente en su maletín. En el momento en que salieron del salón de baile, estalló en una cacofonía de susurros frenéticos. Amber se quedó sola en la mesa principal, los asientos vacíos a cada lado de ella, un testimonio de su repentina y chocante irrelevancia. El foco de atención que había anhelado era ahora un rayo de interrogación duro, exponiéndola como un fraude. Ella era la chica del vestido bonito en una fiesta que ya no trataba sobre ella. Todo el poder, todo el enfoque, toda la gravedad en la sala acababa de salir con la mujer de azul marino. Dentro de la sala de fundadores, el silencio era pesado, roto solo por el tic-tac de un reloj de pie en la esquina. La sala estaba panelada en caoba oscura, con libros que Richard nunca había leído. Catherine se paró junto a la chimenea apagada, con la espalda recta. Richard caminaba de un lado a otro frente a ella, como un animal enjaulado. ¿Qué es esto, Catherine? ¿Qué quieres?
Es por dinero. Te dije que mi oferta es más que generosa. Estarás acomodada de por vida. Tu oferta, dijo ella, con las palabras goteando de desprecio, es un insulto. Pareces creer que te estás divorciando de una dependiente, que me estás otorgando graciosamente una parte de tu fortuna. Es mi fortuna, espetó él, su voz subiendo. Yo construí esta empresa. Yo trabajé día y noche. Estás olvidando algo, Richard, dijo ella, su voz descendiendo a un nivel peligrosamente tranquilo. Estás olvidando C&R Innovations. Estás olvidando Palo Alto. Estás olvidando la herencia de mi abuelo que pagó nuestro primer servidor y nos impidió morir de hambre durante un año. Richard dejó de caminar. Un destello de miedo genuino entró en sus ojos. Eso fue hace una vida. No tiene nada que ver con esto. En ese momento, Daniel Peterson se adelantó. Abrió su maletín sobre la gran mesa de caoba y sacó un solo documento. Era el acuerdo de asociación original para C&R Innovations. Creo que encontrará que tiene todo que ver con esto, dijo Daniel, con voz tranquila y profesional. Luego sacó un segundo documento, el contrato de reestructuración, con la cláusula de perpetuidad resaltada en amarillo. Específicamente, el artículo 4, sección B. La cláusula de persona clave establece que la participación del 50% de la socia silenciosa, Catherine Archer Hayes, no es transferible ni diluible y debe ser restaurada por completo con todos los derechos y privilegios correspondientes tras la disolución de la asociación personal que es su matrimonio. Usted inició esa disolución hace 2 semanas, Richard. Acaba de activar la cláusula más importante en la historia de su empresa. Richard miró los papeles, su rostro pálido. Parecía estar viéndolos por primera vez. Esto es ridículo. Es una tecnicidad. No se sostendrá en la corte. Oh, se sostendrá, Richard, dijo Catherine, su voz desprovista de emoción. Nuestra asociación personal ha terminado. La profesional está a punto de ser restaurada. Creíste que estabas despidiendo a tu esposa, pero acabas de traer a tu cofundadora y dueña del 50% de vuelta a la junta directiva. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asimilara. No estoy aquí para negociar un acuerdo de divorcio. Estoy aquí para reclamar mi mitad de la empresa que parece que olvidaste que ayudé a construir. Richard se quedó mirando los documentos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. La cláusula resaltada pulsaba bajo la tenue luz de la biblioteca, un faro de su propia estupidez monumental. Había estado tan concentrado en las consecuencias emocionales, en la logística de instalar a Amber en su vida, que había olvidado por completo la arquitectura legal sobre la que se construyó todo su imperio. Una arquitectura diseñada y salvaguardada por su esposa. No, susurró, negando con la cabeza con incredulidad. Esto es una extorsión. No puedes estar hablando en serio. El cinto, eso es una locura. La empresa vale 10,000 millones. Valíamos $5,000 cuando firmé ese acuerdo, Richard, afirmó Catherine, su voz tan dura como el diamante. Lo construimos hasta 10,000 millones. La palabra es nosotros. Simplemente elegiste olvidarlo. Yo nunca lo hice. La Junta nunca aceptará esto. Los accionistas se rebelarán. Farfulló, un intento desesperado de recuperar un poco de control. La Junta, Daniel Peterson interrumpió con suavidad, tendrá que aceptar los documentos de fundación legales de la corporación. Y en cuanto a los accionistas, me imagino que estarán mucho más interesados en la historia de la brillante y olvidada cofundadora que recupera su legado que en la historia del CEO envejecido que la cambió por un modelo más joven. Es un titular mucho mejor,
¿No cree? La lógica fría y brutal lo golpeó como un golpe físico. Daniel tenía razón. En el clima actual, la narrativa era perfecta. Catherine no era una exesposa vengativa. Era una pionera, una innovadora a la que se le había hecho una injusticia. Él no era un hombre que seguía adelante. Era un villano que había escrito a su socia femenina fuera de la historia. ¿Qué quieres, Catherine?, preguntó. Su voz finalmente rota, despojada de toda su fanfarronería. ¿Cuál es el objetivo final aquí? ¿Mi objetivo final?, repitió ella, un destello de emoción real y cruda finalmente mostrándose en sus ojos. No era tristeza. Era una ira ardiente y justa que había estado ardiendo a fuego lento durante años. Mi objetivo final es recuperar lo que es mío. No estoy pidiendo un pago. No estoy negociando un acuerdo. Te estoy informando de un cambio en la gestión. A partir de este momento, estoy ejerciendo mis derechos como dueña del 50%. Tomaré un asiento en la junta directiva. Tendré acceso completo a todos los registros financieros y voy a iniciar una auditoría integral de los últimos 15 años. La palabra auditoría flotó en el aire, más amenazadora que cualquier amenaza de divorcio. La mente de Richard corrió a través de una década de contabilidad creativa, de corporaciones fantasma, de gastos personales enterrados en cuentas de negocios. Todos los pequeños engaños y atajos que un hombre que se cree intocable se permite. No lo harías, respiró él, la amenaza finalmente asimilándose. Mírame, dijo ella. Estabas tan ansioso por comenzar un nuevo capítulo, Richard. Bueno, aquí está. Capítulo 1. El regreso de la reina. Con eso, se giró para irse. Daniel Peterson empacó los documentos con calma de vuelta en su maletín. «Espera», gritó Richard, su voz desesperada. «Podemos hablar de esto. Podemos hacer un trato». Catherine se detuvo en la puerta, su mano en el pomo de bronce, pero no se dio la vuelta. «El momento para los tratos fue cuando todavía me veías como tu socia. Ahora me ves como un obstáculo, y estás a punto de descubrir cuán inamovible puedo ser». Abrió la puerta y salió, con Daniel Peterson justo detrás de ella. El salón de baile todavía era un mar de susurros cuando reapareció. Pero ahora los susurros eran diferentes. Ya no solo chismeaban sobre un drama marital. Zumbaban sobre un terremoto corporativo. Catherine no regresó a las sombras. Caminó directamente a la mesa donde Arthur Vance y los otros titanes de la industria estaban sentados. Todos se pusieron de pie mientras ella se acercaba. Sus expresiones una mezcla de asombro y aprensión. «Arthur», dijo, su voz ahora con un nuevo peso de mando. «Me disculpo por la interrupción. Me temo que Richard se ha sentido indispuesto. Parece que no podrá dar su discurso esta noche. La mentira fue tan audaz, tan descarada, pero entregada con tal autoridad que nadie se atrevió a cuestionarla. Sin embargo», continuó, su mirada recorriendo a los hombres poderosos de la mesa, «estaría encantada de decir unas pocas palabras en nombre de la empresa. Como socia fundadora, siento que es mi deber». No esperó una invitación. Caminó hacia el escenario vacío, ascendiendo los escalones con una zancada segura que silenció por completo la sala. Se paró en el podio, ajustando el micrófono, con el vasto y brillante salón de baile extendiéndose ante ella. Abajo, pudo ver a Amber, una figura pequeña y olvidada en rojo, mirándola con una mirada de puro, inmaculado shock. Catherine miró a la multitud. Estas personas la habían compadecido, la habían desestimado, la habían descartado. Ahora colgaban de cada una de sus respiraciones. «Buenas noches», comenzó.
su voz resonando por el sistema de sonido, tranquila y poderosa. Durante 15 años he sido una socia silenciosa en la corporación Hayes. Esta noche, ese silencio termina. Se ha hablado mucho de nuevos capítulos esta noche. Estoy aquí para decirles que la historia de esta empresa no está comenzando un nuevo capítulo. En cambio, estamos volviendo al primero. Estamos volviendo a los principios fundamentales de la innovación, la integridad y la verdadera asociación sobre los que se fundó CNR Innovations. El futuro de la corporación Hayes no se trata de desechar el pasado. Se trata de honrar su fundación. Y yo, hizo una pausa, dejando que sus palabras aterrizaran con la fuerza de un mazo. Soy esa fundación. Fue una declaración de guerra, un golpe de estado entregado en un vestido de alta costura en una gala de etiqueta. No mencionó a Richard, no mencionó a Amber. No tenía que hacerlo. Acababa de borrarlos a ambos del futuro de la empresa que acababa de reclamar. El protagonismo no solo fue robado, había sido incautado, recableado y enfocado con una intensidad cegadora en su legítima dueña. El resultado de la gala no fue una tormenta, fue una demolición controlada. El discurso de Catherine, conciso y devastador, envió ondas de choque a través del mundo financiero. Por la mañana, el regreso de Catherine Hayes era la historia principal en Bloomberg y el Wall Street Journal. La narrativa que ella había creado tan hábilmente había echado raíces. Ella era la genio olvidada, la arquitecta que recuperaba su obra maestra. Richard fue interpretado como el usurpador, y Amber Collins. Bueno, Amber Collins era una nota a pie de página, un síntoma vulgar de la arrogancia del hombre. Amber se despertó en el ático frío y estéril, con el zumbido de su teléfono. No eran los mensajes de texto de felicitación que había esperado. Era una avalancha de notificaciones, alertas de noticias, comentarios viciosos en sus redes sociales, mensajes de amigos que de repente eran distantes y formales. Su persona en línea, cuidadosamente seleccionada, había sido destrozada de la noche a la mañana. Los comentarios la pintaban como una rompehogares, una cazafortunas, un cliché patético que había calculado mal de manera espectacular. La marca que había construido sobre el glamour aspiracional era ahora tóxica. Richard salió de su habitación más tarde esa mañana, luciendo como un hombre que había envejecido una década. No había regresado al ático hasta las 4 de la mañana, después de una brutal videoconferencia de emergencia con su junta directiva. «Se están poniendo de su lado», dijo, su voz hueca mientras se servía un vaso de whisky, su mano temblando. Los inversores institucionales, la vieja guardia, la aman, la ven como una fuerza estabilizadora. Creen que me he vuelto errático. «Entonces lucha contra ella», gritó Amber, su voz chillona por el pánico. «Llévala a la corte. Tienes el dinero, los abogados». «No lo entiendes», gruñó, volviéndose hacia ella con el rostro cubierto de resentimiento amargo. «Su reclamo es de hierro. Mis propios abogados lo admiten. Una batalla judicial sería larga, pública y catastrófica. Desangraría a la empresa y expondría todos los esqueletos en mi armario. Ella lo sabe. Esto nunca fue una negociación. Fue un jaque mate». La miró. Y entonces realmente la miró. Y ella no vio adoración ni deseo. Vio culpa. En sus ojos ella ya no era el premio. Ella era el catalizador de su ruina. El vestido carmesí, los diamantes llamativos, el debut público. Todo había sido el cebo en una trampa en la que él había caído. Y Catherine había sido la que la había activado. Su romance de cuento de hadas
se disolvió en cuestión de días, convirtiéndose en acusaciones y recriminaciones. Los lujosos regalos de repente se sintieron como indemnización por despido. En una semana, Richard, bajo una inmensa presión de la recién empoderada Catherine y la Junta, le pidió que abandonara el ático. Necesitaba presentar una imagen más sobria y penitente. No había lugar para una amante en su nueva vida reducida. Amber se fue con sus maletas de diseñador, el collar de Van Cleef y Arpels, sintiéndose como un collar de plástico barato alrededor de su cuello. Su reinado había durado menos de una sola noche. Mientras tanto, Catherine se movió con la eficiencia rápida y tranquila de una maestra estratega. No se regodeó. No dio entrevistas triunfantes. Simplemente se puso a trabajar. Llegó a la sede de la corporación Hayes en su primer día, no en una limusina, sino en un coche de ciudad modesto, vestida con un traje simple, pero impecablemente hecho a medida. No redecoró la oficina de Richard. Se hizo cargo de una sala de juntas vacía, convirtiéndola en su centro de mando. Su auditoría fue quirúrgica. Descubrió años de despilfarro y mala gestión de Richard, que usó como palanca. No fue forzado a salir por completo. Eso habría sido demasiado disruptivo. En cambio, fue despojado de su papel como CEO, ascendido al puesto ceremonial y sin poder de presidente. Mantuvo una fracción de su riqueza y su título, pero perdió todo el control. Era un rey en el exilio, obligado a ver desde una prisión con paredes de vidrio cómo su exesposa dirigía experta y eficientemente el imperio que él había creído que era solo suyo. Era un fantasma viviente en su propia empresa. Catherine prosperó. La historiadora tranquila y estudiosa demostró tener una formidable perspicacia empresarial que simplemente había permanecido inactiva. Recortó proyectos derrochadores, optimizó las operaciones e invirtió en la visión a largo plazo que había concebido por primera vez en ese garaje de Palo Alto. Las acciones de la empresa, después de un descenso inicial, se dispararon. Los empleados que habían vivido con miedo al temperamento volátil de Richard respondieron a su liderazgo tranquilo y decisivo con una lealtad feroz. No solo era respetada, era reverenciada. Meses después, Catherine estaba en su nueva oficina, una suite en una esquina con una vista no de las luces brillantes de la ciudad, sino del flujo tranquilo y constante del río Hudson. La habitación estaba decorada no con arte moderno, sino con planos arquitectónicos enmarcados y mapas históricos. Su abogado Daniel se sentó frente a ella, revisando la documentación final que solidificaba su posición. «Firmó todo», dijo Daniel, cerrando una carpeta. «Está hecho. Tienes el control operativo total». Catherine asintió con una leve sonrisa de satisfacción en sus labios. «¿Y la señorita Collins?» Daniel se permitió una pequeña sonrisa irónica. «Lo último que supe es que estaba tratando de cambiarse de marca como una entrenadora de vida. Parece que su marca de ganar no se vende muy bien». Catherine no sintió nada, ni lástima, ni triunfo. Amber había sido un síntoma, no la enfermedad. La enfermedad había sido su propio silencio, su disposición a ser olvidada. Una enfermedad que ahora había curado. Miró por la ventana al río. Su victoria no fue la humillación de su marido o su amante. Eso había sido solo un subproducto necesario, las cenizas que quedaban de un fuego. La verdadera victoria fue el zumbido tranquilo del edificio a su alrededor, la sensación de su propio nombre en la puerta del CEO, el conocimiento de que finalmente estaba de pie, no detrás de un hombre, sino en el centro de su propia vida,
El protagonismo que había recuperado no era para un solo momento fugaz de venganza en un salón de baile. Era una luz constante y duradera, una luz que había ganado y que nunca volvería a dejar que nadie atenuara. 6 meses pasaron, las estaciones cambiaron y las ondas de choque del regreso de Catherine se asentaron en una nueva realidad estable. En la corporación Hayes, ella ya no era la historia, era la CEO. Sus días eran un torbellino de reuniones de la junta, ciclos de desarrollo de productos y planificación estratégica. Estaba construyendo una nueva división centrada en la tecnología ética, un proyecto apasionante que había conceptualizado hace años, pero que Richard había descartado como no rentable. La empresa no solo se estaba recuperando, estaba evolucionando, despojándose de la cultura agresiva y frágil del reinado de Richard por algo más resistente e innovador. Catherine no solo había recuperado su asiento, había reconstruido toda la mesa. El caserón era suyo ahora, una pequeña concesión que Richard había hecho en la avalancha de procedimientos legales. Lo había conservado no por sentimentalismo, sino como un recordatorio tangible de por qué estaba luchando. Había comenzado a cambiarlo lentamente, reemplazando los muebles pesados y sombríos de su vida, compartida con piezas que reflejaban su propio gusto. Colores más claros, líneas limpias y más estantes para su creciente colección de libros. Una tarde de otoño, su asistente le informó que Richard Hayes estaba en la línea. Era la primera vez que intentaba contactarla directamente desde la gala. No estaba llamando por la empresa. Para eso, utilizaba los canales oficiales. Esto era personal. Quería reunirse. Catherine aceptó, pero en sus propios términos. Dile que puede venir a la casa mañana a las 4. Cuando llegó, ella lo estaba esperando en el jardín trasero, un pequeño oasis verde amurallado en el corazón de la ciudad. Había sido su santuario durante los peores años, y ahora era su lugar de paz. Él se veía más pequeño de lo que recordaba. Su traje caro colgaba ligeramente de un cuerpo que había perdido su arrogante volumen. El poder que una vez había irradiado de él, como un horno, se había ido, dejando solo las brasas frías de un hombre disminuido. Se paró torpemente al borde del patio, un fantasma en el lugar que una vez llamó hogar. «Gracias por verme», comenzó, su voz ronca. «¿Qué quieres, Richard?», preguntó ella, no con crueldad. Estaba podando un rosal, sus movimientos firmes y precisos. No detuvo su trabajo para mirarlo. «Yo quería entender», tartamudeó. «¿Por qué esa noche? ¿Por qué tan público? Pudiste haber dejado que los abogados se encargaran. Podrías haber tomado el dinero y haberte ido». Catherine finalmente hizo una pausa, dejando sus tijeras. Se giró para mirarlo, su expresión ilegible. «Porque nunca se trató del dinero. Todavía no lo ves, ¿verdad?». Caminó hacia un pequeño banco de piedra y se sentó, haciéndole un gesto para que tomara la silla de enfrente. «Pasaste 15 años escribiéndome lentamente fuera de nuestra historia. Me convertí en la esposa de apoyo, la anfitriona de la sociedad, un personaje de fondo en el gran drama de tu éxito. Cuando me dejaste por ella, no solo estabas terminando un matrimonio, estabas tratando de finalizar esa narrativa. Tú y Amber iban a ser los protagonistas brillantes, y yo iba a ser la nota a pie de página trágica». Su mirada era directa, inquebrantable. «No lo hice para humillarte, Richard. Lo hice para corregir el registro. Fui a esa gala para recordarte a ti y al mundo que no era una nota a pie de página. Era la coautora. Se necesitó un escenario público para deshacer el borrado público que habías estado realizando durante más de una década». Él se desplomó en su silla,
la verdad de sus palabras golpeándolo con una fuerza que ya no podía negar. «Nunca lo vi de esa manera», susurró. «Lo juro que no». «Porque habías dejado de verme por completo», respondió ella simplemente. «Yo era solo una parte del mobiliario, algo que asumías que siempre estaría allí, hasta que decidiste que querías una nueva decoración». Se sentaron en silencio durante un largo momento, el susurro de las hojas de otoño el único sonido. Él miró alrededor del jardín, la vida que ella había cultivado allí, y finalmente pareció comprender la magnitud de lo que había perdido. No era solo la mitad de una empresa, era la socia que había sido la arquitecta de todo, en los negocios y en la vida. ¿Algo de eso fue real?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Nuestra vida? ¿Nuestro matrimonio? ¿Alguna vez fuimos felices? Catherine consideró la pregunta. Su mirada se dirigió al rosal que había estado cuidando. Tuvimos momentos felices, Richard. Construimos algo increíble juntos, pero en algún momento te enamoraste del reflejo de tu propio éxito más de lo que amabas a la mujer que te ayudó a lograrlo. La felicidad se convirtió en una ilusión que mantuviste. Simplemente dejé de creer en ella antes que tú. Se puso de pie, un claro despido. Tengo que volver al trabajo. Tengo una empresa que dirigir. Él asintió, derrotado. Mientras se alejaba, una figura encorvada contra los vibrantes colores del jardín de otoño ya no era el villano de su historia, ni el héroe de la suya. Simplemente era irrelevante. Catherine recogió sus tijeras y volvió a sus rosas, cortando una rama muerta para hacer espacio para un nuevo crecimiento. Y así, la historia de Catherine Hayes nos recuerda que la persona más ruidosa en la sala no siempre es la más poderosa. La verdadera fuerza a menudo reside en el silencio, en la estrategia y en conocer el valor de tu propia historia. La victoria de Amber fue una ilusión fugaz construida sobre una base de arena, mientras que la de Catherine fue una fortaleza cuyas bases había sentado décadas atrás. Es una poderosa lección de que nunca hay que subestimar a los silenciosos. A menudo son los que simplemente esperan el momento perfecto para hacer su movimiento. ¿Qué pensaste del último movimiento de poder de Catherine? ¿Fue una venganza fría y calculada o un brillante acto de recuperación de su propio legado? ¿Qué crees que sucederá con Amber y Richard ahora? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te gustó esta historia de justicia y triunfo inesperado, por favor dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una buena historia y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más cuentos de drama e intriga. Dale a la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por escucharnos.